¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video donde el tema obviamente es Gervonta Davis porque se conoce la sentencia de la justicia por el promocionado caso de su incidente en Baltimore, allí un accidente y fuga donde hubo muchas personas lesionadas y para el cual se estaba esperando la sentencia precisamente para la jornada de este viernes. Ya se conoce la misma. Y lo que la misma, en primer lugar, proyecta en términos de atención pública es que definitivamente tanto Gervonta Davis como Ryan García han ocupado de una o de otra manera las primeras planas de la prensa en general, fundamentalmente no solo por el éxito de su actuación, por el éxito que tuvo esa cartelera, sino también por lo que ellos significan dentro y fuera de los cuadriláteros. Y realmente se han hecho los dueños de las primeras planas y eso simboliza mucho para el momento actual que vive el boxeo. Pero claro, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer a partir de lo que ha sucedido allí en esa corte que determinó que tenga una sentencia. Hay una sentencia para Gervonta Davis que en primer lugar va a significar 90 días de prisión domiciliaria, pero no en su casa, sino en la casa de su entrenador Calvin Ford. Habrá que ver por qué se determinó que fuera allí, pero definitivamente como que Ford se hace cargo entonces de lo que suceda, comparte la responsabilidad sobre la conducta a futuro de Gervonta Davis. Al mismo tiempo, él tendrá que cumplir con una probatoria de 3 años, es decir, va a estar vigilado durante 3 años, o va a tener que cumplir los requisitos que determine la justicia, y hay un total de 200 horas de labores comunitarias que deberá pagar para cumplir con parte entonces de la condena. Todo esto va a tener sus repercusiones en el sentido de que para muchos él debió ir directamente a la prisión. Hay mucha gente que no gusta de Gervonta Davis y que definitivamente van a poner el punto sobre las íes en los reclamos en las redes sociales. Van a arder las redes sociales en estas horas por llegar, fundamentalmente a partir de que se empiece a promocionar la sentencia judicial encima de la libertad de Gervonta Davis, que tiene que pagarle entonces a la justicia parte de sus errores. Claro, entonces la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto beneficia o perjudica a Gervonta Davis? ¿Esto perjudica o beneficia al boxeo en su conjunto? La primera pregunta evidentemente tiene una respuesta inmediata. Gervonta Davis ha sido beneficiado de varias maneras por esa sentencia, porque por un lado obviamente se esperaba que incluso existía el peligro de que fuera a prisión. Lo que muchos esperaban era lo extremo, de que la justicia determinara que era una figura peligrosa, un personaje que debería cumplir una pena debido a todos los errores que ha cometido fuera del cuadrilátero. Ese era el extremo. El otro extremo era este que se termina de vivir en la justicia de los Estados Unidos, que le ha dado una, si se quiere, una sentencia suave. Porque amén de ser una sentencia suave, al final del día lo beneficia a Gervonta Davis, que va a pasar 3 meses en la casa de su entrenador, que adecuará su casa de la mejor manera, con un gimnasio transitorio, en el cual Gervonta Davis va a estar, a fuerza de no tener nada que hacer, va a estar todos los días entrenándose y meditando mucho sobre cuál es su comportamiento. Por ese lado, entonces, va a salir potenciado de estos 3 meses, de esta prisión domiciliaria, quizás que abandonará para realizar alguna labor comunitaria que también va a operar de manera positiva en su actitud, en su personalidad y en su forma de manejar la vida fuera del cuadrilátero. También por ese lado se va a ver beneficiado. Y ni que hablar que esa probatoria de 3 años lo va a mantener por un rumbo en el cual él no va a poder abandonarlo, es decir, va a ser una disciplina estricta que tendrá no solo dentro del cuadrilátero, sino también afuera. ¿Qué puede surgir de todo eso? Un campeón que va a ser más campeón ahora, porque se va a preparar mejor, porque va a madurar como ser humano y evidentemente va a tener que enfocar de aquí en adelante su vida bajo otras premisas, bajo otros controles. Y además se va a tener que enfocar fundamentalmente en la carrera que está teniendo mucho éxito y está ganando mucho dinero. Al final del día beneficia a Gervonta Davis,
pero también beneficia al boxeo porque lo recupera a un hombre que es un espectáculo en sí mismo, controversial, en cierta medida discriminado por un lado, atacado por el otro, elogiado por otros, pero es una de las figuras del momento y si se quiere, esto lo ayudará en esa carrera por transformarse en la cara del boxeo. Yo pienso de que lo que pasó es positivo. Es positivo para el boxeo porque hubo un castigo. Para alguien que tiene esa dualidad de posiciones en cuanto a la mirada que sobre él tenemos, porque por un lado es una figura boxística de primera línea, un verdadero actor del boxeo como tal, y por el otro lado un individuo que comete errores, que ha participado en casos de violencia doméstica y que parece tener poco control sobre el rumbo de su vida fuera del cuadrilátero, algo que a partir de este momento evidentemente se va a encauzar por el lado correcto porque no va a tener más remedio. Se ha salvado de ir a la cárcel y creo que ese va a ser un mensaje muy fuerte a lo que suceda a continuación con Gervonta Davis, que mucho se va a tener que cuidar, evidentemente, porque no va a faltar aquella posibilidad de que alguien provoque algún tipo de conflicto que lo pueda afectar, como ha pasado con otros famosos y otras figuras públicas que han tenido que soportar exponerse a ese tipo de peligros. Yo creo que todos esos riesgos van a motivar que a su alrededor también se va a montar algún tipo de diferencia de la vida de ahora en adelante a la anterior, en el sentido de que ya no va a ser aquel Gervonta que iba a las discotecas, que se mostraba públicamente, que se enredaba en conflictos con personas anónimas, ya no va a poder hacerlo y evidentemente se va a concentrar en lo que mejor sabe hacer, que es boxear, y seguramente esto nos va a permitir verlo en toda su dimensión y definitivamente en ese caso el boxeo se vería beneficiado porque veríamos al mejor Gervonta bajo control, vigilado y enfocado en lo único que nos gusta ver, lo que es boxeando. La vida privada ya deja de ser privada, va a estar vigilada y también es algo positivo. Por eso, al final del día, independiente de lo que se pueda hablar, si la justicia obró correctamente, si fueron demasiado blandos con los errores que ha cometido Gervonta Davis, si lo miramos todos como fanáticos del boxeo, ha sobrevivido a una instancia muy difícil y muy complicada, va a poder seguir boxeando, porque después de esos 90 días de prisión domiciliaria, evidentemente va a poder volver a la acción, porque además la justicia no puede impedirle a un profesional que ejerza lo que hace, porque en definitiva vive de eso. Es decir, van a ser 3 meses e inmediatamente él va a estar listo para afrontar alguna de las peleas que imaginamos puede ser ahora con más fuerza un combate directamente contra el vencedor ahora de la pelea del 20 de mayo, que son Devin Haney y Vasil Lomachenko, o de lo contrario lo que habíamos pensado, dentro de 3 meses lo veríamos contra el Pitbull Cruz y después iría entonces contra el que tuviera los 4 cinturones. Como sea, el hombre que aspira a ser la cara del boxeo dio un paso hacia atrás con todos sus problemas, pero la justicia le permitió que diera un paso hacia adelante en esa búsqueda y en este momento, si salimos a buscar otra cara del boxeo, yo creo que no la hay. Podrán haber aspirantes a hacerlo, pero creo que el que reúne los méritos, independiente de lo que termina de sucederle con ese castigo de la justicia, sigue siendo Gervonta Davis.